Recording in progress. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Luisa Martos. Soy residente de dermatología del Hospital de la Princesa y me encuentro haciendo una rotación en el Hospital Universitario Puerta del Mar en Cádiz. Hoy es 11 de noviembre, hace 13 grados, está despejado y estamos viviendo un segundo veranillo de San Martín. Entonces voy a comenzar por describir la etimología de la palabra úlcera, que proviene del latín ulcerare, que significa llegar a herir. Entonces la palabra úlcera se utilizaba como una herida cuando se producía como en carne viva y se utilizaba como sinónimo de lesión producida por un agente interno, por ejemplo en la hipertensión de la insuficiencia venosa. Y heridas, proveniente de la palabra ferire, significaba herir, que se usaba cuando la lesión se producía por un agente externo, por ejemplo un traumatismo. Sin embargo, la tendencia actual es englobar todos los tipos de pérdida de sustancia en el término herida y definir la temporalidad de la misma, ya sea aguda o crónica. En función de la profundidad, podemos clasificar los distintos tipos de heridas en erosión, herida de espesor parcial, en la que la repitelización se va a producir a partir de los bordes de la herida y de las estructuras anejas, con una formación de cicatriz, pero en un tiempo mayor que si se produce una herida de espesor completo, donde únicamente se puede producir la repitelización a partir de los bordes de la herida y forma, además de la cicatriz, una contracción de la herida. En función del tiempo la vamos a clasificar en herida crónica cuando no evoluciona a través de un periodo lógico de secuencia de reparación normal ordenada en el tiempo o no va a restablecer un resultado funcional. En cuanto a la úlcera cutánea, pues es la que se produce tanto en tejidos epidérmicos como endérmicos. Entonces, una herida crónica, independientemente de la causa, va a implicar un proceso de cicatrización con una fase inflamatoria anormalmente prolongada. Lo que podemos correlacionar la presencia de una herida crónica con una inflamación crónica. En cuanto a la cicatrización de las heridas, que ya hemos visto que consiste en el restablecimiento de la integridad y de la homeostasis cutánea, el objetivo es restituir la función lo antes posible y garantizar la supervivencia. No es lo mismo la regeneración que la reparación, porque esto la primera ocurre en condiciones ideales y revierte totalmente la función y la morfología cutánea original. Bueno, ya entrando en la fase de cicatrización, esta es una división que existe un poco académica, ya que no ocurre así de manera tan ordenada. Pero vemos que en una herida aguda estas fases se van intercalando una con otra de forma ordenada y produce una curación en un par de semanas, mientras que la herida crónica se queda como estancada en una fase inflamatoria y es lo que produce esa cronificación. Entonces, este es un gráfico de evolución de lo que ocurre en las fases de la cicatrización, en la que en un primer momento hay un aumento de plaquetas por una vasoconstricción, que lo que va a favorecer la hemostasia primaria. Luego hay un reclutamiento de células inflamatorias, principalmente neutrófilos y macrófagos, y luego estos van disminuyendo a medida que aumentan a favor de fibroblastos y queratinocitos en la fase de proliferación, y finalmente estos se van a ir transformando en miofibroblastos para ir produciendo y modificando el colágeno para restablecer la función de la piel. Aquí lo vemos a mayor detalle, tampoco me voy a entretener mucho más en esto, pero bueno, la fase inflamatoria, que está en la primera fase, sobre todo la de reclutamiento de neutrófilos, y es la que se va a alargar en las heridas crónicas. La fase proliferativa, en el que los queratinocitos van a romper sus uniones intercelulares y van a empezar a migrar para favorecer la repitelización, y ya la fase de remodelación. Esto ya es un resumen de todas estas fases y cómo en la herida crónica hay una inflamación persistente, bien por factores locales o por factores sistémicos del paciente, que va a producir un aumento de la inflamación, un aumento de la actividad de las proteasas,
una disminución de los inhibidores de las proteasas, con una disminución de la angiogenia, de los factores de crecimiento y un aumento de la senescencia, sobre todo de los fibroblastos. Esto es lo que hemos hablado. Hay una etiología subyacente multifactorial local y también está influido por factores de riesgo propios del paciente, ya sea clínico, un estado proinflamatorio del paciente como una infección, una sepsis o una patología previa como la diabetes mellitus, o los estados psicosociales de falta de higiene y de cuidado. Es interesante ver cómo en la fase inflamatoria mantenida hay una desdiferenciación de los macrófagos a macrófagos de tipo M1 que son proinflamatorios y van a hacer que disminuya la actividad del miofibroblasto. Entonces, esto puede producirnos un poco de dolor de cabeza y supone realmente un reto tanto diagnóstico como terapéutico, porque vamos a tener que incidir pues, en todos estos factores. Por ello, y como va el título de la charla, vamos a centrarnos un poco en la epidemiología y ver el tipo más frecuente de las úlceras. Entonces, la mayor parte de las úlceras, como todos sabemos, ocurren en las extremidades inferiores y la mayor parte va a estar relacionada con la insuficiencia venosa, con la arteriopatía periférica o la neuropatía periférica. Vemos que la prevalencia es bastante elevada, del 0,1 al 0,6%, y algunos estudios establecen que hasta el 1% de la población va a desarrollar alguna úlcera en la pierna en algún momento de su vida, siendo esa prevalencia mayor en las personas de mayor edad. De hecho, en Estados Unidos supone un coste de 25.000 millones de dólares al año. Y lo he intentado, la verdad. También estas heridas van no solamente sino que generan una gran carga socioeconómica, con un importante impacto en la calidad de vida de los pacientes y también de los familiares y cuidadores. Entonces, la úlcera venosa crónica es la más frecuente de todas, es aproximadamente un 80% de la úlcera en las piernas que va a afectar a las personas mayores. Sin embargo, si dentro del miembro inferior nos centramos en el pie, la más frecuente va a ser la diabética. De hecho, el riesgo de desarrollar una úlcera neuropática diabética en un paciente con diabetes mellitus oscila entre el 13 y el 25%. Y que si en Estados Unidos hay aproximadamente 30 millones de personas diabéticas, sufrirán una úlcera diabética hasta 6 millones de personas. Y de hecho supone una gran carga a nivel sanitario, ya que eso es el 20% de los ingresos relacionados con diabetes y el 85% de las amputaciones. Y luego, independiente, ya si no tenemos en cuenta la localización, la más frecuente es la úlcera por presión. Es muy frecuente en pacientes ancianos, pluripatológicos y personas con movilidad reducida, encontrándola hasta en el 10% de los pacientes hospitalizados y en el 25% de los pacientes institucionalizados. Y la mayoría, es curioso, pero no, porque la mayoría se desarrollan durante las primeras semanas de hospitalización. Afecta a 3 millones de personas y es un marcador de mala calidad asistencial, con un coste pues, hasta de 4.000 millones de dólares. Entonces, ya centrándonos, vemos que causas de úlcera en piernas hay muchísimas, pero nos vamos a centrar sobre todo en las más frecuentes, que es de las que hemos estado hablando. Y yo creo que nos tenemos que quedar un poco con la idea de que hay heridas típicas y heridas atípicas, y aquello que se salga de las típicas o de las más frecuentes, pues debemos estudiar en profundidad, incluso hacer una biopsia cutánea. Los factores de riesgo del paciente con úlceras son múltiples, compartidos. Tampoco vamos a entrar en detalle en ellos, ya que son conocidos por la mayoría de nosotros, y simplemente decir que, bueno, que las úlceras venosas en miembros inferiores es muy importante la historia de insuficiencia o los hallazgos con la exploración clínica de insuficiencia venosa crónica, que es más frecuente en el sexo masculino, aunque también es frecuente en las mujeres, y sobre todo un factor de riesgo en las mujeres es el número de embarazos que ha tenido previamente. En cuanto a la úlcera en pie diabético, es sobre todo lo más importante es la presencia de neuropatía sensorial, y luego el factor de riesgo más importante que veremos ahora más adelante es haber tenido otra úlcera previa. Y luego la úlcera de presión, pues ya como hemos hablado, la edad avanzada, la inmovilidad, la hospitalización, la desnutrición, y las úlceras arteriales, pues sobre todo la hiperlipidemia y la hipertensión. Y otros factores, otros hábitos tóxicos como ser fumador.
Entonces vamos a ver un poco, tampoco me quiero extender en exceso, la fisiopatología de los diferentes tipos de úlceras basado un poco en el diagnóstico diferencial. Entonces esto es un cuadro que lo he cogido del Bolonia, pero yo creo que es bastante resumido y comparar bien los distintos tipos de úlcera. La venosa frecuentemente la encontramos en la región maleolar interna. Generalmente es superficial, tiene unos bordes irregulares con una base fibrosa amarilla y se acompaña de otros cambios en la exploración física. Aquí vemos venuloectasias en el empeine, una coloración ocre, depósito de hemosiderina en los macrófagos, cambios de lipodermatoesclerosis, la típica de lipodermatoesclerosis, aquí se ve muy bien la morfología embotellada de champán, y una pseudosarcoma de Kaposi con esa coloración violácea púrpura. Entonces, cuando la fisiopatología pues, se va a producir por una obstrucción venosa, una insuficiencia valvular, vemos como las válvulas fallan, se produce un retorno de la circulación venosa y sobre todo el fallo de la bomba muscular del gastrocnemio, que al debilitarse con la edad, pues impide que permita recircular la sangre hacia el corazón. Entonces, todo esto va a generar una hipertensión venosa que se traduce a nivel de una hipertensión capilar, con la atravesación de macromoléculas que luego van a generar un edema, una inflamación y, pues, como hemos hablado, perpetuar el estado proinflamatorio que hay en las heridas crónicas. La úlcera neuropática aparece típicamente en sitios de depresión y es lo que se llama perforada porque es húmeda, profunda, con bordes ligeramente bien delimitados y sobre todo es importante fijarnos en el que en la piel de alrededor hay un callo grueso. Normalmente se acompaña también de deformidades en el pie por traumatismos repetidos y aquí vemos como de hecho pues, este paciente tiene los dedos amputados. También es importante señalar que en la neuropatía, en la úlcera por neuropatía diabética o neuropática diabética muchas veces también se acompaña de arteropatía periférica. Entonces, nada, simplemente aquí comentar que la presencia de neuropatía periférica es un factor muy importante y aunque la primera que se afecta va a ser la sensorial, también influye la neuropatía motora y la autonómica. Con una presencia de serosis va a producir o va a generar un mayor riesgo de grietas y fisuras. Y como hemos hablado antes, el factor de riesgo más importante es haber tenido una úlcera previamente. De hecho, los pacientes pues, siempre hay que instruirlos en examinarse diariamente los pies y de forma rutinaria por los médicos. Y aquí tenemos el test del monofilamento. En cuanto a la úlcera por presión, va a estar generada por una presión sin alivio sobre los tejidos blandos que están comprimidos sobre una prominencia ósea. Los puntos más frecuentes los vemos aquí subrayados en azul, que van a ser los talones, los trochanteres mayores y el sacro. Aquí vemos un ejemplo de úlcera por presión. Simplemente esto también lo quería aprovechar para decir que cuando hay una escala necrótica seca, pues es mejor no debridarla. Y luego los mecanismos por los que se pueden producir, sobre todo, es los vectores de fuerza dirigidos hacia la piel. Tiene que ser una fuerza dirigida de forma perpendicular a la superficie y tangencial. Y luego también influye la pérdida de elastina que ocurre en las pieles envejecidas, las fuerzas de fricción que también puede favorecer la producción de erosiones superficiales de ampollas y el exceso de humedad. Y luego es muy importante porque ahora veremos que la clasificación está perdiendo fuerza, típica de la úlcera por presión, está perdiendo fuerza porque la lesión se puede iniciar o bien en la piel y progresar a tejidos más profundos o bien directamente en el músculo. De hecho, se ha visto que el tejido muscular es bastante sensible a la hipoxia. Y esta es la clasificación que todos conocemos y que últimamente está pues, siendo bastante criticada, ya que las úlceras no evolucionan por presión, no evolucionan de manera progresiva y luego podemos encontrar úlceras con un daño en los tejidos profundos mayores de lo que es visible. Por lo tanto, hoy en día se aboga por la clasificación DIP, que es Deep Infection y Perfusion, para valorar la profundidad, la isquemia y la presencia de infección. Y sobre todo yo creo que también es muy importante evaluar el estado general y situación basal
del paciente, porque no es lo mismo que nos encontremos ante un paciente en una residencia que, aunque sea pluripatológico, no tiene una condición en la que peligre la vida, a un paciente ingresado en la UCI. Y luego ya para terminar la úlcera arterial, que también ocurre en sitios de presión y en los puntos distales. Típicamente es una úlcera seca de base necrótica y bien delimitada y tiene piel atrófica brillante con pérdida de folículos pilosos alrededor. Es muy importante valorar los pulsos periféricos, si están presentes o no, y la temperatura del miembro. Entonces, esto también en este tipo de paciente, bueno, además de que es la forma más, la etiología más frecuente es la isquemia arterial y la etiología dentro de esta, la aterosclerosis progresiva, cualquier proceso que vaya a obstruir el flujo arterial pues puede desembocar en una úlcera. Y es también muy importante describir la gravedad, y esto es lo que me quería referir, de la enfermedad arterial periférica, y por lo que es muy importante determinar el índice de tobillo-brazo y conocer que en ancianos diabéticos puede estar falsamente elevado. Entonces, en cuanto a la aproximación diagnóstica, que ya no era el objetivo de esta charla, os dejo aquí este algoritmo, este artículo que recomiendo su lectura. Y yo creo que como ideas claves hay que conocer a nuestro paciente, y con esto me refiero tanto a sus antecedentes personales como el ambiente psicosocial en el que se encuentra. En la exploración nunca nos podemos olvidar de una palpación de pulsos y de la medición del índice tobillo-brazo, y solo se debe recoger un hisopo para descartar infección cutánea si hay signos clínicos de infección. Y en cuanto a las otras etiologías que causan úlceras de forma menos frecuente, yo creo que también se sale un poco de esta charla. Aquí os dejo también una tabla con diagnóstico diferencial. Yo creo que con lo que nos tenemos que quedar, que ya lo he mencionado anteriormente, es que si una úlcera está presente en una localización atípica, su apariencia clínica o sus síntomas no son frecuentes y evoluciona de forma atípica, o aquella que no cura después de 3 meses de tratamiento apropiado, pues debemos hacer un estudio histológico. Y ya estaría. Muchas gracias.